Muy buenos días, tardes y noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Diego y en esta ocasión les mostraré mi práctica número 1 de máquinas eléctricas a cargo del Dr. Jorge Refugio Reina de la Rosa. Dicha práctica consiste en la medición de la corriente de excitación de un transformador. Los materiales a necesitar son los siguientes: un osciloscopio, que más que nada se utilizó para poder apreciar de manera gráfica cómo se comporta la corriente de excitación con respecto al tiempo; 2 multímetros, una resistencia de 1 ohm que fue clave para el cálculo de dicha corriente; un transformador monofásico con una relación de transformación A de 5 y un autotransformador. El autotransformador se utilizó más que nada para suministrarle potencia al transformador monofásico. En otras palabras, se utilizó como fuente de poder. Antes de seguir más adelante, tenemos que saber qué es la corriente de excitación. Se dice que es la corriente que fluye por el primario cuando el secundario del transformador está en circuito abierto. En otras palabras, se le conoce también como corriente de vacío. La corriente de excitación es una representación de la energía necesaria para crear y mantener la acción del transformador. Incluye la energía que se consume por las pérdidas y la energía recuperable, es decir, la eléctrica y la magnética. Como podemos apreciar aquí, es la representación vectorial de la corriente de excitación, siendo la corriente de excitación esta en la magnitud de este vector. Vemos que tiene una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical es la corriente de magnetización, denotada aquí como IL, que es la corriente que se requiere para producir el flujo en el núcleo del transformador. Y la corriente de la componente horizontal es la IR, denotada aquí como IR, que es la corriente relacionada con las pérdidas. Dicha corriente es la que se requiere para compensar la histéresis y las pérdidas de corrientes parásitas. Un ejemplo de ello, las corrientes de Foucault. Aquí podemos apreciar una IC muy pequeña. Esta IC es la corriente capacitiva, que es la necesaria para generar el campo eléctrico en aislamiento, pero en muchos casos es insignificante. Podemos apreciar que la corriente IL, en este caso la corriente de magnetización, es la que tiene mayor componente. Se dice que esta corriente está desfasada con el voltaje aplicado 90 grados. En este caso el voltaje en el primario. En esta gráfica tenemos cómo se comporta la corriente de excitación con respecto al tiempo. Y también graficada el voltaje en el primario, del transformador en el primario. La corriente, la línea que está continua es la corriente de excitación y la línea punteada es el voltaje en el primario. Si podemos observar aquí hay un desfase que es aproximadamente 90 grados. No es exactamente 90 grados, se aproxima, debido a que la componente de la corriente de magnetización es más grande que las otras dos. Este es un modelo de un transformador. La corriente que entra aquí a este nodo es la corriente de excitación, en este caso denotada por I0. Salen dos corrientes, la corriente relacionada por las pérdidas, la IC, y la corriente de magnetización, la IM. En otras palabras, la corriente de excitación definida de forma matemática es la siguiente: la corriente de excitación es igual a la suma de la corriente relacionada por las pérdidas más la corriente de magnetización. Sabiendo esto, entramos en detalle con la práctica. Aquí podemos apreciar una imagen de cómo conectamos los instrumentos y qué fue lo que utilizamos. Aquí podemos apreciar el autotransformador que le suministramos mediante los cables verdes al transformador monofásico, 100 volts en el primario, y en la salida en el secundario obtenemos 20 volts aproximadamente. Aquí están dichas puntas que están confirmando lo que estoy diciendo, las puntas del multímetro. Y aquí se pueden observar también las mismas puntas, pero de este multímetro. Aquí podemos apreciar que la resistencia está en serie con el transformador. En serie. ¿Por qué la conectamos en serie? ¿Y por qué estamos midiendo aquí con el osciloscopio con dichas ondas en paralelo? Porque en paralelo, recuerden que se mide voltaje. Bueno, recordando que la resistencia es de 1 ohm.
y la ley de Ohm establece que la intensidad es igual al voltaje sobre resistencia. Si uno está multiplicando o dividiendo cualquier término, sigue siendo 1. Esa es la propiedad asociativa. En otras palabras, parece inalterado la magnitud si lo multiplicamos o lo dividimos sobre 1, debido a que es la unidad. ¿A qué voy esto? Si la intensidad es el voltaje sobre la resistencia, si dividimos el voltaje sobre 1, sigue dando la misma magnitud, permanece inalterado. La intensidad sigue siendo la misma. Ahora, si queremos obtener el voltaje, que es la intensidad por resistencia, si multiplicamos la intensidad por 1, sigue siendo inalterado, sigue siendo la misma magnitud, el voltaje es el mismo. En otras palabras, la magnitud de la intensidad y la magnitud del voltaje son iguales. Se establece una proporcionalidad. Esto quiere decir que el voltaje en esa resistencia es la corriente de excitación. Aquí podemos apreciar cómo se comporta la corriente de excitación con respecto al tiempo. Es muy similar a la gráfica que les mostré anteriormente. Se dice que está en una escala por división de 200 milivolts. En pocas palabras, la distancia entre aquí y acá es igual a la corriente de excitación, dependiendo de los cuadros que haya. Bueno, muchas gracias por ver esta presentación. Sería todo por hoy.